En la comarca del Valle del Nalón, en Asturias, se encuentra a 620 metros de altitud, en las estribaciones de la Sierra de Cárdenas, uno de los pueblos con más misterio de la geografía española. Y es que aquí encontramos los orígenes de un fenómeno que por su complejidad podría entrar dentro de varios espectros de lo absolutamente desconocido: la luz de Veneros. Y es que algo se esconde en sus montañas, al otro lado. Cuenta la leyenda que un señor feudal, el conde de Carrizo, personaje siniestro, casado con una de las hijas del Cid, vino a morar a una de sus fortalezas en el concejo de Caso. Considerado un tirano para sus vasallos y un maltratador para su esposa, el conde de Carrizo fue acusado en multitud de ocasiones de abusar del derecho que por aquel entonces tenían los señores feudales de adelantarse a los maridos en contra de su voluntad y la de sus familias a su primera noche de bodas. Se dice que en una ocasión quiso ejercer ese derecho de pernada con una joven recién casada que aún adornaba su frente con flores de azahar, símbolo de su pureza. Su marido caminaba detrás, humillado y a la vez furioso por tener que dejar cumplir el deseo del pérfido conde. De repente, un misterioso fuego surgió de la nada, rodeando y consumiendo el castillo por completo, apareciendo entre las llamas el conde. Nos cuenta la leyenda que su espíritu fue condenado a purgar sus pecados, vagando por las tierras asturianas con la forma de la luz que le devoró en vida. ...1898... Este es el año de la pérdida de Cuba y con ella de Puerto Rico y Filipinas, últimas posesiones ultramarinas de lo que fue el imperio colonial español. El apoyo de los Estados Unidos a las tropas rebeldes cubanas y la inferioridad del ejército español hacen que esta guerra se llame el desastre militar. En una época en la que el prestigio de las naciones es dictado por las posesiones coloniales, España demuestra al mundo que no dispone de recursos para defender sus dominios. En aquel año del desastre, en Asturias, al igual que en el resto de provincias españolas, se respiraba un aire de desánimo por lo acontecido en la guerra de Cuba. Es entonces cuando desde un periódico de la región, creado 20 años atrás en la ciudad de Gijón, se decide buscar una historia que hiciese olvidar, en modo alguno, a una sociedad que veía cómo se acababa de venir abajo el último bastión de sus colonias en ultramar. Al final del verano de 1898, cuando España perdía su última grandeza y volvía a la realidad, un periodista del diario El Comercio, un tal Lauri, llega al concejo de Caso buscando un tema que distrajese la atención de los lectores centrados en los sórdidos acontecimientos que se producían en Cuba. Escuchó primero a los testigos y pudo contemplar después por sí mismo la extraña maravilla. El 2 de septiembre publicó su reportaje, que fue acogido primero con incredulidad y luego con curiosidad no solo en la ciudad costera, sino en toda la región, convirtiéndose en un tema recurrente de las conversaciones de casino. Una potente luz roja que al anochecer se situaba por encima del castillo del lugar permanecía fija unos 15 segundos y luego desaparecía, y alcanzó a verla además en una segunda ocasión, esta vez convenientemente equipado con unos modernos binoculares. De modo que los más interesados empezaron a desplazarse hasta Veneros, y los meses siguientes los habitantes de Caso empezaron a tener sus primeros contactos con el llamado turismo rural. Luego está la actitud ante el portento. Los vecinos decían que traía la desgracia, que era algo del diablo. El cura
avanzado para su época, se empeñaba en que tenía que existir otro tipo de explicación, y contaba la historia del conde a quien quisiera oírla. Los más miedosos se negaban a acercarse al foco, y se aseguraba que alguno había enloquecido ante su visión, y los más valientes intentaban llegar hasta la aparición para desvelar su secreto, pero el fulgor desaparecía ante sus ojos dirigiéndose hacia Monte Allende, al otro lado del río, de modo que el espectro nunca se pudo contemplar de cerca. No sabemos cuánto tiempo debió de verse la llama, pero todo indica que fueron varias décadas, independientemente de la estación del año, la calidad de la noche, o el frío, o incluso cuando nevaba, hasta que de repente desapareció, coincidiendo con la quiebra en las creencias que trajo la industrialización, y no volvió más. Casi 100 años después, en 1996, el cronista del Alto Nalón, Albino Suárez, publicaba en sus historias de la Viana sobre Escobio y Caso su interpretación del enigma, junto a la romántica leyenda del conde que el párroco de Caso, Francisco Álvarez Suárez, le contó al periodista Lauri. Pero lo cierto es que el tema de la luz de Veneros está considerado en el mundo de la ufología como la primera referencia escrita sobre un caso de objeto no identificado en la provincia de Asturias. Es por eso que marca un hito en las investigaciones que sobre el tema se llevan en la región y que cuentan con otros avistamientos de diversas características. Todo esto tiene su punto álgido en 1950, cuando diversos periódicos de la región publican en diferentes días titulares al respecto de avistamientos producidos en diferentes puntos de la región. El día 1 de abril de 1950, al lado de un reportaje sobre los 11 años desde el final de la Guerra Civil, leemos esto en portada de La Nueva España. En 3 lugares de Asturias han sido vistos platillos volantes. Daba datos sobre avistamientos en muros del Nalón, en Pravia y en Gijón, y entrevistaba a un carpintero gijonés, de nombre Manuel Ruiz, y del barrio de la Arena, que decía vio cruzar por el cielo una luz cegadora y a gran velocidad. Eran las 7 de la tarde y no estaba solo. 3 o 4 personas miraban al cielo en ese momento y vieron lo mismo. Como un aviso, la semana anterior, La Nueva España del 24 de marzo de 1950 había titulado de esta asombrosa manera: platillo volante o no. Ayer los avilesinos vieron algo que pudo ser un avión, pero hay muchas razones para creer que no lo fuera. Los avilesinos habían visto algo raro, algo no normal, porque no eran aviones a reacción que tardan minutos en cruzar. Este objeto tardó solo segundos. Desde entonces no han dejado de producirse avistamientos, aunque su relevancia ha ido disminuyendo. El escepticismo creado en relación al fenómeno ovni y el aumento en la rapidez de las respuestas ante cualquier duda sobre un avistamiento no han vuelto a provocar en Asturias una expectación similar a la que en su día se creó con la luz de Veneros.